Podremos hablar de lo estético en lo político, ¿no? Entre muchas otras. Es un deleite ver el trabajo gráfico de Jorge, principalmente por lo cercano, tristemente cercano que es un país en guerra, ¿no? Y tan cercano que es a la realidad mexicana el día de hoy. Lo que creo que es un plus en el trabajo tanto de Barro Rojo como en la gráfica, en la fotografía, es esta, más allá de lo danzado, que es lo importante, este contacto con la realidad, que ahí también podemos ver que es una realidad estéticamente agresiva, fuerte, violenta, ¿no? Pero en la que incidieron los bailarines que tuvieron el valor de acercarse, y que eso genera necesariamente una postura política de parte del artista. Yo escuchaba las reflexiones que hacían acerca de este aislamiento del artista, coincido profundamente, y tiene mucho que ver con esta dinámica a la que nos meten para sobrevivir, para trabajar, para conseguir becas, para que nuestro trabajo se adapte a los requerimientos académicos o estéticos, o como quieran llamarle, para obtener las becas. Pero cuando el artista se permite esta inclusión, esta irrupción en la sociedad que le rodea, en los dolores de esta sociedad que le rodea, necesariamente su trabajo se ve atravesado por ello, ¿no? Yo hago danza contemporánea, danza clásica, y he sido muy tocada por las distintas realidades por las que me he atravesado, he pisado Atenco, ¿no? Después del Mayo Rojo, he conocido a los compas zapatistas, he estado con los padres de familia, y eso necesariamente pues me lleva a que mi danza tenga no necesariamente una temática siempre respecto a lo social, ¿no? Porque también a veces ese es un debate profundo, pero caer en lo panfletario también es peligroso, ¿no? O sea, en el discurso digerido y de yo quiero que tú entiendas que la revolución tiene que ser aquí, ahora, de este modo, ¿no? Y no coincido yo como ejecutante, como creativa, etcétera, con ese modo de transmitir la danza. Creo más bien en la necesidad de trastocar la otra inteligencia que hay en el ser humano, y que es la que en este proceso capitalista está tan cohibida, ¿no? Que es la inteligencia emocional, la de los sentidos, la del cuerpo, ¿no? Estamos muy clavados en este racionalismo instrumental, tenemos endiosada la razón y nos hemos olvidado de los otros saberes, ¿no? Y el cuerpo es uno de esos saberes profundos que hemos abandonado, sobre todo los que somos gente de ciudad, ¿no? La gente de campo ha tenido un poco otro tipo de procesos, pero sobre todo la gente de ciudad hemos tenido este abandono de la inteligencia emocional y corporal, de cómo interactuar con el otro, de cómo generar colectivo con el cuerpo del otro, ¿no? Esto que decían del aislamiento, pues sí, ¿no? En el metro lo que menos queremos es que nos toquen. Y no me refiero al acoso sexual, ¿no? O sea, lo que no queremos es tener contacto con el cuerpo del otro, ni visualmente, ¿no? Si yo pudiera evitar ver que hay más gente en el metro, lo haría, ¿no? Ese es el nivel de aislamiento corporal al que hemos llegado en general en los espacios. Entonces, esto que estaba viendo, este trabajo de irrupción en el ámbito urbano, en el ámbito rural, en un país tan desgarrado como El Salvador, como Nicaragua, pues pesa, me inspira mucho, te lo digo sinceramente, es un deleite ver tu trabajo. Tengo el privilegio de conocer a Laura y soy profunda admiradora, y me he inspirado mucho en la labor de ella y de Barro Rojo en el quehacer dancístico, ¿no? Pero también me gustaría rescatar algo que se decía en la mesa anterior, que es esto de la memoria. Escuchaba algunas participaciones sobre de los jóvenes que hacen danza y de pronto desconocen este proceso, ¿no? Este trabajo, ¿no? A veces creemos que somos muy innovadores, y pues ya hubo gente que se atrevió y que lo hizo, y que está bien, y que además tenemos que aprender, y si cometieron errores también aprender de sus errores, ¿no? Entonces somos
muy dados a no conocer el trabajo, ni la memoria, ni nada de esos trabajos anteriores, porque pues es la vieja escuela, porque es viejo, porque las técnicas así ya no son, porque mi lenguaje ahora es más innovador, por muchas razones, ¿no? Pero creo yo que es importante, y la edición de un trabajo de esta índole rescata esa memoria, ¿no? Nos lleva a ver qué se hizo en otros momentos, y a lo mejor en este país tan desgarrado inspirarnos, ¿no? Llevarnos a hacer otras cosas, a trastocar nuestra danza desde otras perspectivas, desde otras maneras de ser. También me daba vueltas en la cabeza lo que preguntaba el compañero, no lo veo por aquí, pero que hablaba de que la danza no resuelve los problemas, no, a veces generalmente los crea. El arte, si es honesto, generalmente nos va a poner en conflicto, siempre, con uno mismo y con el que está con el que dialoga, ¿no? O sea, el arte no resuelve, genera muchos problemas, ¿no? Pero al mismo tiempo, dirían los zapatistas, esos problemas nos empiezan a hacer caminar en búsqueda de su solución, y vamos avanzando y vemos más problemas, y avanzamos y vemos más problemas, pero va pasando el tiempo y nos damos cuenta que miramos para atrás y ya llevamos un buen trecho caminado, ¿no? Entonces, eso es lo que desde mi perspectiva tiene el arte, y esto es lo que podemos ver visualmente, o sea, en imágenes, en el libro, ¿no? Denle un recorrido, y es eso, ¿no? No fueron a parar la guerra, no fueron a alimentar a la gente que estaba ahí, no fueron a reubicar a los desplazados, ¿no? No siempre está en nuestras manos, pero hay otras maneras, y se empieza a caminar, y luego uno mira 20 años adelante y mira para atrás y ve esos caminos trazados, y que sirvieron y que inspiraron, y que esa gente que está ahí debe de tener presente esos momentos, ¿no? De haber visto un cuerpo expresándose, de haber visto una historia, o reflejada la propia, o reflejada la que querían ser. Ojalá haya quien haya querido ser bailarín después de eso, o haya quien haya querido ser maestro de danza después de eso, ¿no? O quien haya querido ir a ver a un teatro danza, no necesariamente a la calle, ¿no? Pero que haya marcado esa ruta, ¿no? Pero sí me inquietaba mucho esta cuestión de ¿no? Cómo el arte resuelve problemas, ¿no? Los crea, siempre los crea, pero también a veces suena muy utópico, y esto que veía me traía también a la mente es el arte sí sana, la danza sí sana, sí nos lleva a un momento introspectivo de estar con uno mismo, de pensarse en el tiempo, en el espacio, de saberse cómo es, quién soy, y eso hace que uno primeramente se quiera, después quiera su entorno, y después necesariamente quiera al otro por cómo es y lo respete. Si empezamos a entender la experiencia de la danza, ese va a ser un proceso bien mágico y bien maravilloso que lleva esa historia, y que puede trastocar no solo el tiempo y el espacio, como decía Jorge en la mesa anterior. Hay como dos procesos en la danza, que es el momento en el que yo infiero en el tiempo y en el espacio, pero también el momento en el que el tiempo, el espacio y mi contexto interfieren en mí, y me trastoca y me modifica y me refleja y me cuestiona y a veces me escupe a la cara y me dice que egoísta soy, o que frívola soy, o que lo que sea que me esté diciendo a mí misma mi ser y estar en el entorno, ¿no? A veces uno se refleja haciendo danza, o viendo al otro, o reflejando al otro, o juzgando al otro a través de la danza, ¿no? Y resulta que a veces se nos regresa, se nos retrotrae, ¿no? Ese es el mágico mundo de la danza en general, y de la danza contemporánea en particular. Yo coincido con esto que planteas de incidir en los espacios. Yo soy más de la idea de ir a buscar los movimientos sociales, ¿no? Es esto que planteas de los lugares formales, las delegaciones.
yo también he topado un montón de veces con pared, ¿no? Y te frustra, y en la mejor de los casos, pues trata de cooptar tu trabajo, ¿no? O de acotarlo. Entonces, sí veo en el libro una invitación a buscar esos espacios. No necesariamente los movimientos sociales, pero ahorita es un momento en el que los movimientos sociales están afuera, y entonces también está bien irlos a buscar, ¿no? Ir a hablar con los movimientos sociales. Pero también una de las cosas que veo ahí y que aprendí de la experiencia de Barro Rojo es que a veces también el creador se mete muy clavado en sí mismo, en su discurso, en su estética, en su filosofía propia, y se nos olvida también que estamos comunicando, que nos interesa comunicarnos, ¿no? Y entonces, como decía anteriormente, no se trata de dar discursos predigeridos o sencillos o fáciles o panfletarios, pero tampoco se trata de dar cosas crípticas. O sea, no podemos llegar o pretender llegar a una plaza pública donde se reúnen familias o a lugares muy populares en donde a lo mejor la educación artística no es tan prolífica, etcétera, y hacer discursos tan crípticos que la gente no los entienda y genere rechazo o genere indiferencia o genere distancia, ¿no? También el artista, desde mi perspectiva, hay quien lo dice que no, pero tiene que ser sensible a quien le interesa que sea su interlocutor, y que ese interlocutor se entienda, porque a final de cuentas el fenómeno comunicativo es que el otro me entienda, ¿no? A mí alguna vez me sacaron del salón de clases en la escuela de danza por decir que pues el fenómeno de la danza es comunicativo y que es importante que se entienda el discurso, y bueno, el maestro me decía que no, o sea, lo importante es que pase el fenómeno artístico, que acontezca, le entienda a la gente o no. Entonces decía, bueno, entonces pues mejor bailo en mi casa, prendo un foco, me grabo y me veo y luego lo subo y vean todos qué chula soy, ¿no? O sea, si eso es lo que importa, ¿no? Me sacaron del salón, pero es lo que creo, es es la manera en la que veo, y es la manera que me inspiraron en muchas otras personas, pero que veo aquí en las fotografías, ¿no? De crear un vínculo, ¿no? De crear empatía, y para crear empatía hay que estar ahí, hay que estar en los espacios. O sea, pensar también que la gente va a llegar a los teatros por mí misma o mí mismo, pues yo creo que sí, también nos pone en una situación pues de desconocimiento de nuestro entorno, de la actualidad nacional, y de poca sensibilidad al proceso comunicativo en general y del arte y de la danza en particular. Entonces, pues no me queda más que felicitar el nacimiento del libro, recomendar que le den una ojeada detenida, porque es como decía ahorita, una historia de pasos. Muchos hemos aprendido de esos pasos, pero muchos pueden aprender de ellos para futuro. Es un testimonio duro, porque no todo está bonito, pero que puede inspirar, sobre todo a la gente que escuché por aquí, que hace danza, que le interesa la danza y la acción social, ¿no? Es una cuestión muy complicada, y reflexionar sobre nuestro accionar social desde la danza no es una cosa sencilla, y sí se necesita mucha determinación. Y felicito mucho tu trabajo, felicito mucho a los compañeros de Fluir por este ejercicio de memoria, esta recopilación de pasos de camino, y pues felicidades, enhorabuena.